Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este miércoles 10 de marzo con algunas novedades, ¿no? Las definiciones que podrá tener el Consejo Nacional Electoral, bueno, más que el Consejo, el Tribunal Contencioso Electoral respecto de que el juez Muñoz aceptó a trámite la denuncia presentada por el Movimiento Pachacuti y el señor doctor Yacu Pérez. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral avanza en el proceso electoral y la segunda vuelta, se ha dicho, está ya marcada, no hay la posibilidad de variación del calendario. El candidato Guillermo Lasso hace sus visitas y el candidato Andrés Arauz también ya están. Entonces, como que las cosas se van definiendo, pero así y todo habrá que revisar cuáles son las cosas que deben reformarse, qué hay que tener cuidado, las organizaciones políticas cómo podrán actuar, y eso va a ser el primer panel con los que conversaremos, pero se sigue debatiendo esta decisión del Metro de Quito. Y claro, casi a todos les asusta que esto vaya a ser un botín político, no una cosa técnica que le brinde a la ciudad. Y el otro tema es quién trae las vacunas. Un cálculo, y yo decía ayer un poco irresponsable decir, el oficio enviamos en tal fecha y hasta acá han pasado 10 días y hay tantos muertos. Como que porque no les contestaron el oficio es que están los muertos, o porque se inicia ya una importación de vacunas. El alcalde de Quito, en cambio, dice que él está con grillete porque ha salvado 50,000 vidas. Uno podría pensar, ¿y si las pruebas hubiesen sido las que debieron ser, las que se contrataron, que se habrían salvado 100,000? Todos esos cálculos así de irresponsables, populistas, no pueden manejarse, sobre todo con el tema de la vacuna, ¿no? La vacuna tiene que ser un proyecto nacional. En fin, así están las cosas. La CONAIE y Pachacute tienen reuniones este fin de semana, resolverán algunos temas y ese debate entre el señor Vargas, el señor Issa, va frente al doctor Pérez, a Salvador Quispe y otros dirigentes, ¿no? Quiero saludar para iniciar este diálogo de esta mañana con respecto a lo que debería hacer ya el Consejo Nacional Electoral al señor doctor Esteban Ron, analista en temas electorales, catedrático universitario, al señor doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y al doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Esta suerte de incertidumbre alargada y yo diría como consecuencia de muchas de las fallas, de esa propia falta de llegar a acuerdos incluso al interior del Consejo Nacional Electoral, y luego una cosa casi vergonzosa de la actuación del contencioso electoral nos lleva a tener incertidumbre hasta ahora. ¿Cómo resolvemos este nudo? Bienvenido, señor doctor Ron. Buenos días. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, doctores Oleas y Aguinaga. Un gusto compartir el espacio. Un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos desde el Tribunal Contencioso Electoral. Ujú. Hay una, como usted bien lo señala, Francisco, una actuación no adecuada por parte del juez Torres, quien se reúne con el ex candidato presidencial Yacu Pérez y con su pareja. Propiciado, se dice, por el ex secretario del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Seraquibe. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo destrabamos esto? Tranquilamente se puede presentar una denuncia por acción de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral. Las acciones de queja que son, estimado Francisco, son eh, mecanismos, es un mecanismo de control, fiscalización de los actos de los servidores electorales, de los funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Tienen muchas causales las acciones de queja. Entre estas está el incumplimiento de reglamentos. ¿Qué nos dice el reglamento de trámites contenciosos electorales? Artículo 12. Se prohíbe a las partes procesales y a los jueces tener reuniones. Los jueces, y bueno, lo que ha dicho el señor
juez Torres es que fue un encuentro casual, dimes y diretes. Señor Pérez también ha dicho exactamente lo mismo, inclusive que de manera jocosa invitaba al señor Torres a adherirse al Pachacutic. Bueno, eso no creo que va bien para el proceso electoral. Tenemos que ser un poquito más serios y actuar de conformidad a los reglamentos. Entonces, si es que se quiere hacer una fiscalización y control, se puede plantear esta acción de queja. De cuáles van a ser las consecuencias de esta acción de queja. El Código de la Democracia establece en el propio artículo citado que hay 3 tipos de sanciones: una multa económica, una destitución del cargo o una pérdida de derechos políticos. No aplicables estas 2 últimas para los jueces y consejeros. Por lo tanto, habría una sanción de carácter económico para el juez Torres. Si bien él no es, y creo que ahí también hay una falta de locución por parte del juez Torres, él no es el juez ponente de la causa de Yacu Pérez, es parte del Pleno y va a conocer la sentencia o el proyecto de sentencia que proponga su colega, su compañero de Pleno, y resolver sobre esto. Entonces, esa es la primera parte, si es que se quiere hacer una fiscalización del tema. ¿Quién debe denunciarlo? Consejo Nacional Electoral o cualquier persona que se haya visto afectado en sus derechos políticos 5 días después del conocimiento de dicha situación. Eso entonces, le podría conversar respecto de la situación de la reunión. Y entonces ahí tiene ya una cosa, los días están pasando y parecería que no puede sino tener una respuesta del propio juez Torres. Saludo al señor doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, esto de que conste en la ley incluso que no se pueden reunir, como nos recuerda el doctor Ron, que están sancionados y que de todas maneras se organice. En algún caso, el día de ayer, conversando con gente de Pachacute, les decía, porque bien podría ser incluso una trampa y pudo salir y denunciar el candidato Pérez. Oiga, estoy aquí en una trampa que me quieren reunir con el juez. No, se encontraron, conversaron y como dice el doctor Ron, incluso como para echar cosas, incluso le invité a que pase a Pachacute. Esta actuación, a más de todo lo que nos ha ido pasando en el proceso, señor doctor Aguinaga, ¿qué nos lleva a pensar? Hay muchas bombas en el camino de este proceso, doctor Aguinaga. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo cordial a Medardo, a Esteban y obviamente, principalmente, a la audiencia de Radio Democracia. Yo lamentablemente difiero de todas las posiciones públicas que se han dado respecto a este tema de el sistema que tiene el Código de la Democracia respecto a esta vinculación con las partes, porque a mí me parece que están rasgando las vestiduras de gana los sujetos procesales en todas las causas, no en esta, en todas las causas. Tratan de hablar y hablan con los jueces y los miembros consejeros electorales y con los jueces cuando están las causas. Basta hacer una investigación en este año de las llamadas celulares a todos los jueces en las causas que se han procesado este año y vamos a encontrar barbaridades y media. Así es que aquí realmente este sistema me parece la peor sinvergüencería que existe. Pero ahí, perdón la interrupción ahí, perdón ahí, pero no, entonces no sería mejor para aclarar esto que los reciba en su despacho, que les visite de uno en uno. Exactamente. ¿Sí? Y no tengan que ir a una reunión de casualidad, se encuentran en un departamento, doctor Aguinaga. Sí, en eso, exactamente. Lo que está incorrecto es las reuniones fuera del Tribunal Contencioso Electoral. En mi época, yo recibía a todo el mundo. Era juez electoral. Y recibía desde la extrema derecha a la extrema izquierda con puertas abiertas, escuchaba todos los planteamientos de toda la gente. Recuerdo yo una vez, el señor Álvaro Novoa mandó a su abogado, al doctor Pino Rubira, me llamó por teléfono, lo mandó en el avión privado, le atendí 4 horas calladito, escuchando toda su argumentación, ¿no es cierto? Y le dije, ¿y cuál es su opinión? Mi opinión le daré el rato que resuelva. Claro. Yo no puedo adelantar criterio. Entonces, a ver, aquí estos son unos sistemas que causan
De alcahuetería, sí, son sí. sistemas Solapados. Solapados, exactamente. Entonces, a mí, en primer lugar, yo propondría que se derogue esa disposición del reglamento de trámites, ¿sí? Cualquier tipo de reunión, venga, aquí le atiendo. Eso se llama transparencia. El problema de estos sistemas es que genera que le busquen al primo, al hermano, al amigo, al ñaño, para hablar con los jueces. Y eso, obviamente, es porque se copia mal. De la justicia ordinaria se ha copiado un montón de cosas aquí a este proceso. Estos procesos son distintos, son procesos de una naturaleza política electoral. Entonces, cuando copiamos, ahí vienen las consecuencias de un mal diseño de justicia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que acoplar la justicia electoral a la justicia ordinaria del COGEP. Eso no puede ser. O sea, pensemos un poquito, analicemos profundamente más cuál es la naturaleza real del proceso electoral, ¿no es cierto? Y regulemos y legislemos en función de aquello. Entonces, yo sé que está muy mal que se reúnan los jueces con las partes afuera o privadamente. Deben ser recibidos, deben ser escuchados. Claro. Y este invento que tienen que estar las dos partes, es un invento, porque usted va a la justicia ordinaria, y en la justicia ordinaria dicen, tratan las partes de ir a buscarle al juez para ver cómo hablo, para que me ayude. Para explicarle más allá de lo que ha presentado. Claro. Permítame saludar. Realmente no nos rasguemos mucho la vestidura en este tema. Yo ya vi en este caso, además, que como hay una falta que, según un ciudadano, un señor Pérez, ya se ha presentado algún tipo de denuncia en contra de Torres. Torres también no es santo de mi devoción, no ha actuado bien. Ahora le cae la denuncia en contra de él y dicen que no hay cómo destituir. Yo dije que no hay cómo destituir tampoco a los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque el artículo 270 los excluye. Y un montón de voces decían que sí hay cómo destituir. No hay cómo. Entonces, no se puede acomodar a las circunstancias la norma. Y claro, ahí al saludar al señor doctor Medardo Oleas, bienvenido doctor Oleas, buenos días. Aquí está ya el señor doctor Antonio Pérez, ha presentado la denuncia antes de que pasen los 5 días que nos recordaba el doctor Ron. Pero más allá de eso, en realidad esto de que los jueces puedan recibir a las partes, parecería que puede ayudar incluso al debate, más allá incluso de la argumentación escrita que se pueda tener. Pero claro, uno aspira a que les reciban en los despachos, que sea a la luz del día, que sepamos que se van a reunir y hasta a lo mejor todo lo que le van a plantear, más allá de lo que ya le han planteado por escrito, que no era el juez sustanciador, que no es el juez ponente, perdón, y que de todas maneras va a tener que votar, que conocer, como dice el doctor Ron. Pero lo que dice el doctor Aguinaga es cierto, han pasado muchas normas de la justicia a este sistema de justicia electoral que ha demostrado que lo único que consigue es trabar todo, y más aún si los jueces se prestan para todo esto, ¿no? Alargar y la incertidumbre. ¿Cuál es su lectura, señor doctor Oleas? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a Esteban, a Carlos, Francisco, un gusto compartir con esta presidencia de radio y sus radioescuchas. A ver, el problema de fondo es que desconfiamos ya de todo el sistema. Una actuación muy dudosa del Tribunal Contencioso Electoral hace que todos pensemos mal y que esperemos cualquier sorpresa de este organismo, no de una resolución en derecho, sino de una resolución política que conflictúe la organización del proceso. Porque hay que recordarles que si bien cualquier actor puede reunirse en las oficinas con un juez, ningún juez puede emitir criterios o dar consejos o comentarios sobre la causa en la que tiene que resolver. Eso está prohibido por la ley. Y automáticamente este juez ya por los antecedentes y por lo que hizo en los días anteriores tiene que separarse del conocimiento de la causa. Él está ya impedido legalmente de que pueda conocer este proceso. Pero lo importante sería que el Tribunal Contencioso Electoral en el menor tiempo dé una respuesta a este pedido
a esta demanda presentada, porque eso exige el país, porque hay que recordarles que hasta el día de hoy no se proclaman oficialmente los resultados de la primera vuelta y no sabemos oficialmente quiénes pasan a la segunda vuelta, aunque los dos supuestos ganadores ya están en campaña. Recordemos que los plazos en materia electoral lamentablemente son muy cortos y el proceso de campaña para la segunda vuelta tiene que iniciarse ya. El proceso no puede detenerse por esta serie de conflictos legales y por la lentitud con que está actuando el Tribunal Contencioso Electoral, al cual hay que pedirle públicamente que dé una resolución en forma inmediata, porque si no tenemos a toda la ciudadanía intranquila, a todos los actores total. Políticos ahí realizando. Sí, es una incertidumbre total. Ya tenemos a los representantes de los indígenas dejando a un lado al líder al nuevo líder que es Yacu Pérez, que hay que reconocer que es él, ya haciendo sus negociaciones por atrás, buscando cómo tomarse la posesión ya de la asamblea. Entonces, esto es una política no clara, no estructurada, y nosotros necesitamos claridad, definiciones, y ahí el Tribunal Contencioso Electoral tiene la responsabilidad ante la ciudadanía de dictar en el menor tiempo posible una resolución que tranquilice a los actores, y sea cual sea la resolución tiene que aplicarse, porque si niega la demanda no hay problema, pero pues supongamos que acepta y resuelve que se haga cuente un reconteo. Eso va a ser un poco complicado porque el volumen que está pidiendo que se revise el señor Yacu Pérez es un volumen alto, son más de 25,000 actas, y eso implica una logística, una preparación, un financiamiento y el tiempo. No es que se pueda hacer en 1 o 2 días, eso a lo mejor va a tomar 8, 10 días, 15 días, y vuelvo a repetir, los plazos chocan contra la organización del proceso y esto puede causar más conflictos. Entonces hay que pensar muy bien las consecuencias en las resoluciones que tome el Tribunal Contencioso Electoral. Señor doctor Ron, si es que el Tribunal Contencioso Electoral optara por desistir, digamos, de lo que puede, o aceptar y pedir al Consejo Nacional Electoral que se cuenten los votos, algunos dicen es que eso debería ser la transparencia. Otros, en cambio, nos recuerdan que la transparencia está dada en la aplicación de la ley y uno, en nombre de la transparencia, no puede pedir cualquier cosa. Si se encuentra con esta resolución, sea cual sea, el Consejo Nacional Electoral, si no logran terminar o resolver el contencioso, ¿qué debería hacer? ¿Proceder con qué? ¿Con lo que ya dieron a conocer que fueron el primero y segundo, doctor Ron? Bueno, ¿qué es lo que tiene? Partamos del tema, ¿no? Transparencia, legalidad son conceptos que van de la mano y que fortalecen el sistema democrático, pero que son totalmente diferentes. En este caso, no es que la transparencia implica legalidad, ni que la legalidad implica transparencia. La legalidad es un deber ser, es una obligación por parte del Consejo Nacional Electoral de actuar, o que sus actuaciones se circunscriban a la norma, a la Constitución, y lo propio para el Tribunal Contencioso Electoral. Los ejercicios de transparencia son ejercicios que inclusive no se los requeriría si es que las dos instituciones actuarían de manera correcta, ¿no? Así es, no se requiere. Entonces, ¿qué es lo que sí se requiere? Es comunicar. Otra cosa es eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral, estimado Francisco, se ve atado de manos para notificar y proclamar los resultados oficiales, y que con eso se inicien todos los actos subsecuentes para la segunda vuelta electoral. Recordemos una cosa, los resultados afectan a los dos candidatos, a los dos binomios presidenciales. Esta declaratoria de resultados oficiales no es que porque Andrés Arauz y Carlos Rabascal tuvieron una diferencia mayor por sobre Guillermo Lasso y el doctor Borrero, ellos ya pueden hacer campaña o ya están haciendo campaña. No, los resultados afectan a los dos candidatos. El Consejo Nacional Electoral no puede hacer absolutamente nada respecto de la situación si es que el recurso todavía se mantiene. Ahí, pues tenemos que hacer un llamado público, tal vez, como usted lo bien señalaba al inicio de la entrevista, y apelar a que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva en los menores tiempos posibles. Tiene 15 días para resolverlo sí, pero tiene 15 días para resolverlo, pero hay mucha cosa.
Lo que usted nos decía, doctor Ron, es algo que es muy importante, esto de que afecta a los dos primeros, sea quien sean, o a los tres primeros que están en disputa para pasar a la segunda vuelta. Porque si es que descubrimos, si es que hay la forma de demostrar que ha habido un fraude, el fraude no es pues o del señor Lasso o del señor Pérez, está también ahí el señor Arauz y los otros candidatos que si bien no llegan al 2 o 3% o al 1, la inmensa mayoría, también forman parte de esto. Entonces el proceso es el golpeado, porque a veces ha querido decir aquí me quieren hacer un fraude a mí. Y claro, y los otros... Definitivamente. Esa es la... ¿Cómo explicamos que la ciudadanía entienda que si hay un fraude, es un fraude total el proceso entonces? A ver, en ese sentido, hay el esquema de fraude que determina el Código Orgánico Integral Penal es cuando existe una alteración a la voluntad. Y la alteración a la voluntad de los ciudadanos no se da solo en el momento del conteo de votos, como usted bien dice, es todo el proceso. Al ser dos circunscripciones diferentes, jurisdicciones, perdón, diferentes, una penal, una electoral, cada una tiene sus propias consecuencias. La penal puede causar una prejudicialidad respecto de la declaratoria de un fraude para que vaya a lo electoral y en lo electoral se pueda repetir el proceso electoral. Entonces, ese sería más o menos el esquema sobre el cual se tiene que actuar. Sin embargo, si nosotros, perdón que utilice un coloquialismo, ya le hemos dado palo al Consejo Nacional Electoral respecto del por qué se causó este espectro de fraude al no haber podido argumentar y explicar qué es el conteo rápido. Y todo se genera ahí. Cuando la presidenta Tamaint no logra explicar qué es el conteo rápido, no logra decir que no se utilizaron las 2.100 y pico de actas y que son resultados con un empate técnico. Empate técnico es igual a la metodología y la técnica aplicada no me permiten establecer un ganador. Si lo decía así, no pasaba absolutamente nada. Y hubiese dicho que vamos al escrutinio oficial. No se generaba ningún espectro y Yacu Pérez hubiese podido realizar las reclamaciones administrativas o jurisdiccionales. Está en pleno derecho de hacerlo, sin ningún problema y sin ese espectro del fraude. Nos vamos a las reclamaciones como tal. Y ya, lo del acuerdo supuestamente democrático también no fue fructífero. Se advirtió, yo creo que los doctores aquí, Oleas y Aguinaga, dentro del tema, se advirtió que no había asidero legal. Claro. Sí, como yo le decía, democracia es igual a legalidad, democracia es igual a leyes, democracia es igual a constitución también, ¿no? Y se advirtió, no hay asidero, y eso aumentó y se exacerbó mucho más. Ahora que se trata de destrabar este nudo, como usted bien lo señala, nos vemos atados de manos. Pero la solución es, Tribunal Contencioso Electoral necesita una sentencia, una resolución al caso muy, muy elocuente, justificada, motivada y que dé una satisfacción al menos respecto de todos quienes seguimos el proceso electoral, de los electores, de los ciudadanos, de los medios de comunicación, que, ojo, no se busca la satisfacción y la aprobación social, que al menos esté dentro de la juridicidad y se diga, ok, esta es una sentencia motivada y justicia es justicia. Y con eso, eliminar el espectro y que el proceso electoral siga decurriendo. Tenemos, estimado Francisco, al menos 4 actos que se pueden ver afectados. En primer lugar, es el inicio de la campaña electoral y antes de eso, la entrega del Fondo de Promoción Electoral, financiamiento público, ¿sí? El debate es obligatorio, está en la ley, 3 semanas antes de la elección. La impresión de papeletas y la remisión del kit electoral a todas las jurisdicciones, circunscripciones e inclusive en el Estado para que se pueda ejercer el ejercicio del voto en la segunda vuelta. Definitivamente. Más que el calendario, estimado Francisco, los actos administrativos que hacen parte y que nos permiten llegar a el 11 de abril. Claro, entonces ahí, señor doctor Aguinaga, el tema pasa porque todas las trabas, porque no hay que olvidar que este propio contencioso electoral ayudó a tenernos en zozobra hasta el último día. Con lo que usted dice, no se podía destituir, pero destituyeron. No se podía tal cosa y lo hicieron. La Contraloría dijo una cosa, ellos replicaron. Y ahí parece que hay alguien detrás generando esto. Hay un beneficiario y hay otros que lo que quieren es este relajo. Pero entonces, sí, si lo que esperamos es la sentencia y sin esa sentencia no se puede
proclamar resultados, se altera, si bien como dice el doctor Ron, no importa el calendario, sino estos actos previstos que tienen tiempos. ¿Qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué recomienda usted, doctor Ayná? El micrófono, perdón, Carlos. Ahí, el artículo 265 del Código de la Democracia establece que tiene que estar ejecutoriada la sentencia de impugnación sobre resultados numéricos y una vez ejecutoriado para su inmediato cumplimiento. Es decir, una vez que se ejecutorie los resultados numéricos, recién va a estar en firme la proclamación de resultados. ¿Cuándo es ese recién? Ese recién, en primer lugar, hay que ver si se va o no a contar los votos. El artículo 250 del Código de la Democracia establece que en el caso de apertura de paquetes electorales, en el auto de admisión, el juez, de creerlo conveniente, ordenará que se realice el conteo. Diligencia que se realizará entre el día 8 y el día 12 del auto que sea dictado. Y se suspenden los plazos, es decir, se suspende el plazo de 15 días que tienen para resolver. Hoy estamos 10 de marzo. 10 de marzo, 15 días, 13 días, sale más o menos el 23 de marzo. Si se suspende y se cuenta, esto puede aumentar este plazo, es decir, ya superó la fecha de promoción electoral que está para iniciar el 16 de noviembre y superó el debate que era el 21 de marzo, perdón, de este mes. El tema es, puede iniciarse la promoción electoral cuando todavía no están en firme estas sentencias. Puede darse el debate o estos van a ser elementos para deslegitimar aún más el proceso electoral, porque si hay gente interesada en deslegitimar. Obviamente el que no tiene problema está trabajando, sí, el candidato que no ha sido impugnado está trabajando, está movilizándose, está haciendo pero esa es una gran ayuda. Sus presentaciones, ¿no es cierto? Y los otros están en la pelea, obviamente también están haciendo alguna actividad. El impugnante casi no está haciendo actividad porque no sabe, ¿no es cierto? Pero puede darse el caso. Entonces, no se están generando las condiciones de equidad y de igualdad en la partición política electoral de la segunda vuelta. En mi criterio, primero, esta fecha de 11 de abril es una fecha tentativa, porque el artículo 161 del Código de la Democracia establece con absoluta claridad que en el caso de requerirse segunda vuelta electoral, esta se realizará dentro de 45 días, una vez proclamados los resultados electorales. ¿Y cuándo se proclaman los resultados electorales? Cuando están en firme. No puede ser antes. No puede ser cuando están en impugnación. ¿No es cierto? Entonces, me parece que adelantan mucho los criterios técnicos, ¿no? Figuretear frente a la opinión pública es malo cuando se manejan temas políticos electorales. Es malísimo. Pero es peor que las autoridades no resuelvan y generen la incertidumbre, porque estas interpretaciones, y que algunos dicen, como usted dice, figuretear, algunas interpretaciones pueden resultar favorables a unos o a otros, y uno podría pensar, doctora Ayná, para eso están los abogados, para ayudarnos a interpretar, y si es que yo soy el cliente, interpretar de la mejor manera para mi beneficio. Sí, bueno, efectivamente a lo que yo quería referirme es que la autoridad tiene que tener cautela respecto a ciertos actos. Y en este tema de segunda vuelta electoral, o sea, yo no puedo salir a decir como autoridad es inamovible la fecha, porque sencillamente este recurso con ampliaciones, con todo, me puede llegar a fines de marzo, primeros días de abril.
¿no es cierto? Y me pueden incidentar. Entonces, ¿qué? ¿Voy a hacer 8 días de campaña? Y eso es una garantía de igualdad, pregunto yo. No es así. No. Entonces, en mi criterio, el Consejo debe decir, ok, los cronogramas para la promoción, para el se debate, resolverán apenas tenga la sentencia. Exactamente. Ya. Estimadamente, hemos calculado estos plazos, la segunda vuelta ya no se puede realizar el 11 de abril, se tiene que realizar tal fecha. Ya. ¿No es cierto? Entonces, y se pone reglas y exigencia a la justicia electoral. Pero eso de decir, esperemos nomás que resuelvan, aquí no se mueve, es una locura. Claro. Es una locura, no me parece adecuado, por un lado. Entonces, y por otro lado, hay gente que está infiltrada en los movimientos y en las candidaturas que van a decir, no, van aquí, estorbemos nomás este proceso, impugnemos, el triunfo es de usted. Yo no he visto indicios así reales de algún fraude que se haya cometido, y peor por el segundo lugar. Pero le insiste. Pero sí va a haber gente que quiere molestar en el proceso, deslegitimar para no darle la oportunidad al otro. Entonces, realmente esas garantías, tanto a la justicia como el Consejo deben trabajarlo para garantizar, claro, brindar que participen en igualdad de condiciones. Claro. Doctor Oleas, entonces esto se puede mover, como dice el doctor Aguinaga. El doctor Ron dice, bueno, pero hay que partir, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a partir es de esta resolución o sentencia, como se la denomine, a la del contencioso electoral. Pero se van a pasar los plazos y lo que sí parecía que era inamovible es que el 24 de mayo cambiemos al presidente. En ese sentido, ¿cómo calculamos a partir de cuándo? Y que digan, claro, si no es inamovible, ¿se va a mover hasta dónde, señor doctor Oleas? Es que los problemas en el proceso electoral a veces no se les puede calcular. ¿Quién nos puede garantizar que el proceso de escrutinio se lo haga en forma ágil en pocos días? Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un estado donde no pudieron enviar las actas porque simplemente cayó una nevada e imposibilitó que esa acta llegue. Y para que el escrutinio nacional termine, tienen que estar todas las actas, las nacionales como las internacionales. Entonces siempre hay imprevistos que pueden provocar que el proceso de la segunda vuelta no culmine con la proclamación de resultados y no se llegue al 24 de mayo. Sí, es una probabilidad. Pero nuevamente, conociendo todos esos peligros, es necesario que el Tribunal Contencioso Electoral asuma su responsabilidad cívica y emita una resolución en el menor tiempo, porque si bien es cierto que la ley le da 15 días, pero tratándose de un caso urgente, emergente, prioritario, resuelva con la agilidad, porque además hay que recordarles que, por ejemplo, todas las actas que el señor Yacu Pérez presentó en el Consejo Nacional Electoral fueron cotejadas contra las que estaban en el sistema. Ya se emitió un informe y de ahí salieron que solamente 31 actas eran las que deberían enviarse al reconteo de votos en las juntas provinciales electorales. Entonces tienen ya documentos necesarios en base de los cuales ellos pueden tomar una resolución, pero quizás esta resolución sea en derecho y no política, porque lamentablemente vemos que aquí hay muchos intereses políticos que influyen en el Tribunal Contencioso Electoral, y eso sí es un peligro para la democracia, porque una resolución mal dictada, en vez de tranquilizar a la ciudadanía, puede alterar los ánimos y puede provocar más desmanes. Entonces todo eso hay que prever, hay que analizar. El juez está para eso. También el Consejo Nacional. Y el Consejo Nacional está para eso, pero que dicte la resolución. Que dicten rápidamente. Y además de eso, solamente quisiera pedirle al Consejo Nacional Electoral que controle también el gasto electoral, porque una de las fallas que tenemos es esa. Sabemos que ya están en la segunda vuelta y están haciendo una campaña abierta, directa, realizando inversiones, y eso no podían hacerlo. Porque además, como le digo, ellos suponen que pasarán a la segunda vuelta, dan por hecho, los dos candidatos están haciendo promoción. ¿Y qué pasa si los otros candidatos, por ejemplo, el señor Javier Herba sube un porcentaje, él también va o sus porcentajes, y está con opciones? ¿Y ahí qué va a pasar? Porque hay que recordarles
que el proceso de reconteo es para absolutamente todos los actores políticos que participaron en la contienda presidencial. Lo que pasa es que el señor Elbas dijo que ya se iba a trabajar y se fue. No, yo le veo que está muy activo porque yo creo que él tiene que asumir una posición ante el país. Él es el nuevo líder de la izquierda democrática y no los que están asumiendo un triunfo que no lo tuvieron. Hay que reconocerle que solo él fue el que impulsó a un partido a estar en las posiciones que está, y su responsabilidad frente al Estado y frente a los problemas que tiene el país, tiene que asumirlo. Yo creo que ya es hora que precisamente ese mensaje que envió la juventud, que quiere un cambio en la directiva, se ejecute, y la izquierda democrática debería entregarle la dirección para que él sea el que comience a impulsar los cambios, las sugerencias, los proyectos, porque ahora más que nunca para esta elección necesitamos tener claros los conceptos, para que nosotros mañana no vayamos a la deriva y tengamos simplemente un gobernante que comience a improvisar en el nombramiento de autoridades, o lo que es más grave, hagan lo que han hecho históricamente, comiencen a regalar los puestos o a pagar los favores a los financistas o a las personas que participaron en la campaña. Entonces todo esto tiene que manejarse con mucha seriedad. Y ahí usted acaba, insisto, Sí, por favor. Te decía que usted acaba de poner el dedo en la llaga, o sea, no es solo de los dos que están en disputa del segundo puesto, es del primero y de los otros que más allá de lo que representen están, pues, forman parte del proceso, doctor. Es que es así. Entonces yo creo que la cosa tiene que manejarse, digo, con la seriedad, responsabilidad que debe asumir un organismo que tiene que dar una solución legal a un conflicto presentado, pero en el menor tiempo posible, porque vuelvo a repetir, el peor enemigo que tiene la democracia es el tiempo, y los plazos son muy cortos. Entonces yo creo que hay que exigir que con responsabilidad, con civismo, actúen los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral y no causen los problemas que causaron en la primera vuelta, donde casi nos dejan sin elecciones. Les quiero pedir entonces a los tres una última reflexión sobre esto que les recomendamos. Ya los tres han dicho, oiga, el contencioso electoral debe asumir su rol y cumplirlo, no tomarse los 15 días porque sí altera todo, que si bien, como dice el doctor Aguinaga, eso es posible, no está cerrado, pero sí genera una incertidumbre. Entonces les pido a ustedes que nos den este último mensaje de lo que debería hacerse y también de lo que debemos hacer los ciudadanos, señor doctor Ron. El micrófono. Tu micrófono. Esteban. Gracias, perdón. Gracias, Francisco. Bueno, desde el Tribunal Contencioso Electoral ya lo hemos dicho, que se lo resuelva en el menor tiempo posible, pero que la sentencia satisfaga los estándares de legalidad, motivación y justificación. Desde el Consejo Nacional Electoral, coherencia, justificación y motivación también en sus resoluciones administrativas. Vocería unificada, responsables respecto a la generación de opinión pública. Los 5 consejeros, perdón que utilice nuevamente un coloquialismo, se disparan cada uno por su lado y lo único que hacen es emitir criterios inclusive contrapuestos. A los sujetos políticos perdón, y organizaciones políticas, responsabilidad en cuanto a la aceptación de los resultados una vez que hayan terminado con el ejercicio de sus reclamaciones, de sus recursos ante las instancias competentes, y el respeto a la juridicidad y el Estado de Derecho. Y a los electores, que también seamos responsables, que seamos analíticos respecto de la situación y que a futuro, si tenemos que hacer las reclamaciones como ciudadanos respecto de las malas actuaciones de los organismos de la función electoral, se lo haga una fiscalización y control a través de los controles políticos, penales y electorales del caso, para que después de esta elección se logre realizar, no sé si una depuración, que ya se viene además porque es el concurso de renovación al menos de los consejeros del CNE, pero que se hagan los controles políticos para que se corrijan estos daños que se ha hecho a la democracia, estimados doctor Aguinaga, Medardo Francisco. Sí, bueno, doctor Aguinaga, entonces sí, ya se viene también y se quedó el Consejo de Participación Ciudadana. Ese ya es otro problema que acaba de mencionar el señor doctor Ron.
Carlos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos pacientemente con que se cumplan qué? A ver, estando de acuerdo en lo expuesto por Esteban, en lo macro, realmente eso es lo que, la norma de conducta que hay que seguir. Pero hay que, en estos 32 días que faltan para el 11 de abril, que está aquí, como individualmente y como grupo, como colectivo, Voces por la Democracia, vamos a ejercer alguna actividad de supervisión, de control y de pedidos a la autoridad electoral. Yo creo que el primer pedido que hay que hacerle a la autoridad electoral, y esto es algo que a mí me ha llamado la atención, y en la propia cadena del Consejo Nacional Electoral, que 5.282 urnas fueron recontadas, y que eso generó una cantidad de votos de 1.400.000 votos aproximadamente, para cada candidato. El primero, yo quiero decirle a la ciudadanía que no puede haber, o sea, un sistema que recuente el 13% de los votos es un pésimo sistema electoral. ¿Por qué? Porque es un sistema de sumas y restas, ¿no es cierto? Es un sistema en el cual hay 350 electores menos ausentismo, tenemos el nivel de quienes van a sufragar, menos nulos, menos blancos, tenemos válidos, y obviamente la sumatoria de los candidatos debe dar los 350 votos. No tiene por qué existir errores de ninguna naturaleza. Y más fácil en segunda vuelta, porque solo son 2 candidatos, nulos y blancos, ¿no es cierto? Y no sufragantes. De tal suerte que un sistema máximo, exagerando, puede tener ya exagerando un error que vaya al 2%, pero no puede ser que el 13% de las mesas se vuelvan a recontar. No puede ser. Ese es un sistema que no nos garantiza absolutamente nada. Y en ese sentido yo creo que hay que pedirle al Consejo Nacional Electoral que a todos los miembros que actuaron en esas 5.282 mesas les cambie. Porque si actuaron mal en la primera, no les premien en la segunda vuelta electoral con los mismos miembros de mesa para que cometan los mismos errores. El problema es que algunos no solo que no les premien, doctor Aguinaga, sino que no se presentaron y tuvieron que pedir, incluso de aquellos que se capacitaron, y tuvieron que pedir a los que estaban ahí, listos, y ellos ayudaron, seguramente les faltó. No, pero ¿quiénes van a la fila, ya, Francisco, en la práctica? No es que no son, unos sí son ciudadanos honorables y todo, pero ¿quiénes son los que están primerito en la fila? Son los delegados de los partidos políticos que les mandan a madrugar para que sean reemplazados por los para ir a reemplazar a los como funcionarios electorales. Entonces, ahí también debe haber la instrucción de que ningún delegado de partido político que esté acreditado y que esté en el listado puede ser miembro de mesa. Pero esas son cosas de sentido común. Y que se pueden ir implementando. Entonces, claro, hay que reforzar la capacitación. Hay que hacer lo que justamente dice Medardo, lo dijo aquí brevemente. No ha existido en este proceso electoral control del gasto electoral. Claro. 5.200.000 para la primera vuelta con una promoción de 350.000. ¿No es cierto? Para la segunda vuelta es alrededor del 40%, me parece, el gasto de primera. Es una barbaridad de plata. No se controla el dinero en efectivo que se utiliza en la política. ¿Quién controla ese dinero? Ahí pueden haber dineros ilícitos, de distintos orígenes. Entonces, realmente no hay una auditoría concurrente de control, que es lo que debería haber en el sistema. No posterior. Una auditoría concurrente para ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que están regalando. ¿Qué es lo que están ofreciendo? Que está dentro del marco legal. O sea, que se haga un seguimiento. Entonces, ese tipo de cosas. A las candidaturas, ¿sí? Se me fue el tiempo, pero señor. Claro, señor doctor Oleas. Realmente sí, hay un montón de cosas que no se han hecho y que no garantizan justamente transparencia ni condiciones de equidad en la participación política electoral. Claro, ¿cuál sería su mensaje, señor doctor Oleas, entonces, con todos estos elementos, tanto que nos ha dado Esteban Ron como Carlos Aguinaga, para concluir, para salvar el proceso y seguir avanzando en la construcción de esta democracia
que queremos, pero no es la que tenemos, sino que habrá que irla trabajando y como usted varias veces ha dicho, para eso se necesita políticos que estén capacitados y que ofrezcan proyectos de país. Doctor Oleas. Yo quiero a la ciudadanía pedirle un poco de calma, que el nerviosismo que tiene actualmente no prospere, porque ya hemos visto que el Ecuador político es un Ecuador de gente irresponsable, mediocre, que busca como dé lugar llegar al poder sin tener la capacidad ni los conocimientos en muchos casos. Y la única forma de combatir eso es con una cultura democrática, porque los ecuatorianos, por ejemplo, cuando fuimos a votar cívicamente, educadamente, dimos un voto por uno, por otro. Está bien, eso es la democracia, pero los ciudadanos tienen que estar conscientes que si nuevamente no escogen al mejor candidato, los resultados van a ser peores de los que estamos viviendo ahora, incertidumbre, caos. Entonces la democracia es buscar la calidad, buscar a los mejores hombres y fundamentalmente en la etapa de la promoción electoral, analizar las propuestas, porque en un país que tiene una crisis como la que tiene el Ecuador, tiene que ser analizada con responsabilidad. ¿Cuál es la visión que tienen los candidatos para cubrir el déficit fiscal, para la generación de empleo, para implementar sistemas de salud? Que en el Ecuador es una cosa irrisoria, una burla. No pueden ni siquiera vacunar a 100,000 personas de los 17 millones de ecuatorianos que somos. Educación, o sea, tenemos muchos problemas, pero todo esto se compone con una ciudadanía activa, participativa. Recordemos que el Ecuador no es como otros países. Tenemos aquí, por fortuna, unas fuerzas armadas sólidas, independientes, que no se van a vender al poder de turno, por ejemplo, como lo hacen irresponsablemente en Venezuela. También vamos a exigir que la policía se involucre al Estado ecuatoriano y no al gobierno de turno, a efectos de que las instituciones sean las que sustenten el futuro del Ecuador. Entonces todavía tenemos muchas cosas. Y recuerden que los presidentes tampoco pueden hacer lo que les da la gana, no se les dé cheque en blanco. Tenemos la revocatoria del mandato. Entonces pensemos que la democracia con una ciudadanía participativa puede ser el sustento de un buen gobierno a futuro. Yo les quiero agradecer al señor doctor Esteban Ron, al doctor Carlos Aguinaga y al doctor Medardo Oleas, que nos acercan y nos dicen las salidas, las posibilidades y sobre todo han remarcado la responsabilidad ciudadana, política y sobre todo de la autoridad que debe garantizarnos esto. Doctor Ron, doctor Aguinaga, doctor Oleas, muchísimas gracias. Un buen día. Han estado gracias, Francisco. Un buen día. Gracias a ustedes. Han estado con nosotros el doctor Esteban Ron, el doctor Carlos Aguinaga y el doctor Medardo Oleas. Enseguida volvemos y conversaremos con el señor doctor Andrés Ich, ministro de Trabajo. Ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más